tan largo que no sería conveniente que las pusiéramos de manifiesto, porque hay más de 200 golpes en América Latina, y de esos más de 200 golpes, en la inmensa mayoría de esos golpes estuvo el imperialismo norteamericano detrás. Pero, para no irnos tan lejos, digamos que hay un antecedente absolutamente claro, que es el golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, dado en Chile, que es un golpe que da el imperialismo con la mano de Kissinger, ¿no? y la CIA y la intervención directa para derrocar al gobierno de Salvador Allende. Y ese golpe no puede estar desvinculado del golpe del 24 de marzo del 76. Como no puede estar desvinculado el golpe de 1964 contra João Goulart en Brasil, donde también estuvo la mano del imperialismo norteamericano. Como no se puede desvincular de los golpes, del golpe en Uruguay. Entonces, cuando nosotros contextualizamos el problema de los golpes, nos vamos a encontrar que es mucho más que un conjunto de militares hijos de puta que dieron el golpe de 1976, y nos vamos a enterar que eso es apenas una pieza de un gran entramado que elaboró el imperialismo para retomar su iniciativa en su patio trasero, que es América Latina. Y contextualizado de esta manera, nos va a dar un resultado distinto, así lo definimos simplemente por lo malos que fueron los represores, que efectivamente lo fueron, no lo estoy negando. Al igual que el resto, el terrorismo de Estado surge en América Latina en el marco de la doctrina de seguridad nacional, que es implementada desde el imperio y bajada al conjunto de los países. Y ahí entonces vamos a entender que el imperio no solo existe, sino que el imperio actúa de múltiples maneras y es un factor determinante para el desenvolvimiento de nuestra sociedad. Bueno, no quisiera olvidarme del golpe del 2002 que se habló hace 2 semanas acá contra Chávez, que es parte de lo que se ha venido dando en nuestra América. De la misma manera que, si ustedes observan el problema del endeudamiento, van a encontrar que aquí se endeudó a la Argentina, y muchas veces decimos, pucha, Martínez de Oz. Es cierto, Martínez de Oz es clave en la explicación del endeudamiento de la Argentina, pero cuando ven que todos los países de América Latina se endeudaron, van a encontrar con que no es el fruto de la casualidad, es el fruto de una acción inteligente del imperialismo de endeudar a los países de América Latina. ¿Para qué? Bueno, en realidad los endeudaron en aquel momento porque en la década del 70 hubo un fenómeno que razonablemente yo voy pintando las cosas, después vamos a ver si al final de la charla queda el cuadro o no queda el cuadro, pero vamos mechando. En la década del 70 se reúnen los países productores de petróleo y conforman la OPEP y elevan el precio del petróleo. Entonces los países centrales, que tenían en su propio territorio muy poco petróleo, pero había mucho petróleo en los países, digamos, árabes o Venezuela, por ejemplo, al elevar el precio empiezan a recibir de los países centrales enormes cantidades de dólares por la enorme exportación de petróleo. Esos petrodólares van a ser devueltos por estos países porque van a ser depositados en los bancos privados de los países del primer mundo. Es decir, que el imperio pagaba dólares, recibía estos dólares. ¿Qué hacía con estos dólares? Se los enchufó a América Latina. Y al enchufárselos a América Latina, no solo logró canalizar este flujo monetario gigantesco de dólares, sino que aplicó la política del endeudamiento con 2 objetivos claros y centrales. Uno, un saqueo de los países de América Latina a través del endeudamiento, porque una vez que nos endeudaron,
nos elevaron las tasas de interés y empezaron a extraer enormes cantidades de riqueza de América Latina. Y dos, dominar nuestras economías de manera de imponernos políticas básicamente a través del Fondo Monetario Internacional. Como se ve, el imperialismo actúa y actúa de diversas maneras. ¿Cuál es el objeto de esta acción del imperialismo? El objeto es organizar el mundo en función de sus propios intereses. Es decir, lograr que el resto de las naciones se organicen en función no de un proyecto propio, de un proyecto nacional, de un proyecto con iniciativas que tomamos nosotros, que las inventamos, las creamos, las discutimos, las debatimos, las aprobamos y las ejecutamos nosotros sobre la base de nuestros principios, de nuestros valores. Por ejemplo, el que manda la Constitución Nacional, el bienestar general. No se trata de eso. Se trata de que organicemos la explotación de nuestro territorio, de nuestros recursos naturales, la organización de nuestro sistema financiero, de nuestro sistema de comercio, etcétera, etcétera, en función de los intereses del imperialismo. De eso se trata la cuestión. Por eso la disyuntiva para países como el nuestro sigue siendo liberación o dependencia. Es decir, o nos organizamos para satisfacer las demandas que nos imponen de afuera los países centrales, los países poderosos, o nos organizamos para dar satisfacción a las necesidades de los de adentro, a las necesidades de nuestro pueblo. Esta es la disyuntiva. Razonablemente, la historia nunca se realiza en sentido absoluto, pero sí con líneas que prevalecen. Entonces, si nosotros entendemos este fenómeno acerca de que el imperialismo interviene con la finalidad de que organicemos todo en función de los intereses del imperio, vamos a entender por qué en la Argentina no se modificó la Ley de Entidades Financieras de Martínez de Hoz, elaborada ya por 1976-77. Ahí lo vamos a entender. Ahí vamos a entender por qué en la Argentina grandes trust multinacionales dominan nuestro comercio exterior, cuando no tiene ningún sentido que el comercio exterior de granos, por ejemplo, sea administrado por Cargill, Bunge, Dreyfus, etc. Ahí vamos a entender por qué la señora Presidente se reúne con Peter Munk en función de servir a las demandas de estas grandes compañías mineras. Ahí vamos a entender por qué la Argentina produce cada vez más soja. Porque en realidad, ¿quién de ustedes vive comiendo soja? ¿Por qué producimos 55 millones de toneladas de soja? Dejemos por un minuto el glifosato. Dejémoslo por un minuto, simplemente para concebir. ¿Por qué producimos? ¿Quién está demandando en la Argentina tanto para que llevemos el monopolio? Son todas expresiones de la moderna colonización de la Argentina post-dictadura militar. Pero atenti, como no hay que ser maniqueo, una parte muy importante de todo esto recae en la dictadura militar. Pero 27 años después, una parte muy importante recae sobre la dirigencia política argentina. ¿Sí? Ya no, pues si no vamos a explicar todo, van a pasar 100 años y vamos a seguir explicándolo por el golpe de 76. He empezado por ese tema para ir explicando cómo el imperialismo va subordinando. Entonces, el imperialismo, yo les dije que nos va subordinando, les di algunos elementos concretos, pero además, durante algunos años, estas políticas las propagandizó a través del desarrollo de su ideología, que fue la ideología del neoliberalismo.
La verdad que la ideología, a mí no me gusta mucho el término neoliberal, porque neo quiere decir nuevo, liberal está asociado con la libertad, y me parece que la idea de una nueva libertad es demasiado buena como para entregársela a estos canallas. Yo creo que es la doctrina del neocolonialismo. ¿Qué es lo que nos dijo el neocolonialismo? Bueno, el neocolonialismo desarrolló una doctrina más o menos integral que todos ustedes conocen, que en la Argentina tuvo que ver, por ejemplo, con la idea de la apertura indiscriminada de la economía, porque en la medida que vos te abrías al comercio mundial, ibas a fortalecer tus industrias porque iban a competir, etcétera, etcétera. Es como si te dijeran, mira, como la competencia te fortalece, te vamos a hacer pelear con Mike Tyson, y de esa pelea vas a quedar en la miseria. Así quedó la Argentina con esa competencia, sus industrias por el suelo destruidas, pero en homenaje a la apertura de la economía. Después nos dijeron, bueno, las empresas del Estado, el Estado es epaquidermo, estamos en una época donde las fronteras prácticamente ya no van a existir más, entonces los estados nacionales ya no tienen sentido, los estados empresarios tienen que privatizar porque la privatización va a traer eficiencia, servicios baratos, ágiles, etcétera, etcétera. Destruyeron el Estado y lo que nos dejaron es la apropiación por parte de los grandes capitales extranjeros, los capitales imperialistas. Los capitales imperialistas se quedaron con las empresas del Estado argentino. Bueno, nos dijeron un montón de cosas, que fueron adornando una política concreta. Con esto quiero decirles que en la relación de la Argentina y del pueblo con el imperialismo, nosotros sufrimos una derrota militar, si ustedes quieren, porque además lo tenemos que unir a la derrota de Malvinas. Por eso no tenemos solo la derrota que le ocasionó a nuestro pueblo la dictadura militar, sino la derrota que además se suma con el intento de recuperar Malvinas y la presencia del imperio para decirle a una colonia que la colonia no tiene absolutamente ningún derecho a rebelarse contra los amos del mundo. Y vinieron acá a sangre y fuego e impusieron la recuperación de las Malvinas. Quiere decir que tuvimos una derrota militar, tuvimos una derrota económica, también tuvimos una derrota ideológica de la que estamos saliendo. Pero esto es lo que, en definitiva, en la interacción de la Argentina con el imperio, nosotros tuvimos. Lo tuvimos razonablemente hasta que las mentiras del neoliberalismo, las mentiras del neocolonialismo se derrumbaron en nuestro país, que fue el 2001. A partir de ese momento es indudable que los argentinos comenzaron una etapa de reencuentro, nos reencontramos, las asambleas fueron un ámbito de reencuentro de los argentinos. ¿Qué es lo que ha pasado? No entiendo nada, se han quedado con mi dinero, y ahí, a partir de ese hecho puntual, de esa crisis profunda, de esa hambruna que vivimos durante los primeros días de diciembre del año 2001, y de la rebelión popular del 19 y 20 de diciembre, comienza una nueva etapa en la Argentina, que es la etapa de reagrupamiento de los sectores populares, de comprensión a través del debate y de la interacción de qué es lo que está pasando, y de retomar la iniciativa. La iniciativa hasta por ahí nomás, es decir, la iniciativa del pueblo la define primero sabiendo, como decía Jauretche, ¿no? Lo primero que saben los pueblos es lo que no quieren, y luego van construyendo lo que quieren. La disconformidad del presente la manifestaron obturando cualquier posibilidad de que el neoliberalismo se restablezca en la Argentina, y naturalmente confiaron a partir de ese momento los destinos del país en quien estaba en mejores condiciones de dirigir a la Argentina, o lo que el pueblo creyó que estaba en mejores condiciones de dirigir a la Argentina en ese momento histórico. Pero lo cierto es que estamos viviendo una etapa posterior a aquella derrota monumental que nos infligió el imperialismo. Quiero decirles que nosotros no queremos razonablemente que nos diseñe el imperio lo que tenemos que hacer. Nosotros queremos discutirlo como pueblo, qué es lo que queremos hacer. Y Proyecto Sur ha venido creciendo en la población porque ha dicho: este es nuestro proyecto, esto es lo que queremos hacer en la Argentina. Acá ya no nos dominan más desde afuera.
¿Es un proyecto magnífico el que tenemos? No.